Ahora comenzaremos a configurar la parte de la factura que nos permitirá cargar los productos de forma automática. Esto lo haremos dentro de la columna llamada Código. Para ello utilizaremos nuevamente la herramienta de datos llamada Validación por listas, para lo cual seleccionamos desde la celda A21 hasta la celda A28, ya que ahí será donde se cargarán los códigos que nos permitirán que la factura cargue los productos. Una vez seleccionado el rango de celdas que vamos a afectar con la validación, hacemos clic en la ficha Datos y en el grupo Herramientas de Datos hacemos clic en el botón Validación de datos. En la pestaña Configuración del cuadro de diálogo que nos aparece, cambiamos la opción de cualquier valor por la opción Lista. Esa lista tendrá su origen en la hoja que se llama Productos. Seleccionamos con el selector de rangos para que se colapse brevemente el cuadro de diálogo y seleccionamos la hoja Productos. Pero de esta hoja Productos tenemos que seleccionar solamente las celdas que tienen los códigos. Por lo tanto, lo hacemos desde A2 hasta A9. Una vez que seleccionamos el rango de celdas que vamos a utilizar como datos validados, expandimos el cuadro de diálogo y presionamos el botón Aceptar. Vemos que el cuadro de diálogo desapareció, pero ahora dentro del rango de celdas con el que acabamos de trabajar, si hacemos clic en una de ellas, nos aparecerá, además del botón, la lista de códigos para cada celda. Lo mismo aquí y en el resto. Para la columna Descripción usaremos la función BuscarB que ya hemos utilizado en clases anteriores y que en base al código devolverá el producto. Escribimos el nombre de la función y el primer argumento que esta función nos pide que le indiquemos es el valor buscado. En este caso, el valor buscado es el código que está en la primer celda de la columna, es decir, en A21. Separamos con coma o punto y coma y el siguiente argumento de la función es el argumento matriz buscar en, que nos pide que le indiquemos la matriz o el rango de celdas que tiene todos los datos que necesitamos que devuelva como resultado y que en este caso están en la hoja Productos, que abarca desde la celda A1 hasta la celda G9. Después de seleccionarlo, separamos nuevamente con coma o punto y coma y ahora el siguiente argumento nos pide que le indiquemos de toda esa matriz de datos que seleccionamos de qué número de columna específicamente provendrán esos productos. Y para este ejemplo, los datos provendrán de la columna número 3. Para terminar, después de poner coma o punto y coma, el último argumento nos pide con qué tipo de coincidencia deseamos que nos devuelva ese resultado. Le indicamos que la coincidencia debe ser exacta, así que seleccionamos el valor lógico falso. Una vez entonces que le indicamos todos los argumentos a la función BuscarB, cerramos el paréntesis y presionamos Enter. Me olvidé de seleccionar falso. Ahí está. Cierro el paréntesis y presiono Enter. Y vemos que nos muestra, como ya lo hemos visto en clases anteriores, el error n/a. Recordemos que este error se produce porque la función, en este caso BuscarB, pero podría ser cualquiera, no encuentra valores que devolver. Y aunque lo que la función está haciendo es correcto, la idea es que ese error no se muestre. Para ello, vamos a anidar la función BuscarB dentro de la función si.error. Entonces, con la celda
B21 seleccionada, presionamos la tecla F2 para editar la celda y bastará que a la derecha del signo igual escribamos el nombre de la función si.error. Esto nos volverá a mostrar los dos argumentos de la función, el argumento valor y el argumento valor si error. El argumento valor en este caso es la propia función buscar B, así que separamos con coma o punto y coma después del paréntesis de cierre de la función buscar B y continuamos con el siguiente argumento. Si hubiera algún error en la función buscar B, que es lo que vimos que ocurrió, entonces le indicamos que no muestre nada. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente abrimos y cerramos comillas. Cerramos los dos paréntesis de la función, cierro este y presiono Enter. Entonces, ahora, al no haber un código aquí, tendría que estar devolviendo un error, pero como le indicamos con la función si.error que en caso de que haya un error no muestre nada, eso es lo que está ocurriendo. Pero si ponemos un código, nos devuelve la descripción. Pasemos entonces a configurar la columna cantidad. En esta columna se cargará un valor que es una incógnita para nosotros, porque no sabemos de antemano qué cantidad llevará un cliente de un artículo determinado. Pero sí podemos saber dos cosas, que puede llevar uno o más de un artículo. Y es ahí donde podemos hacer una pequeña mejora en nuestra factura. Pero antes deberemos correr los datos de las dos columnas de la derecha una celda hacia la derecha. Vamos a crear un espacio para aplicar esta mejora. Entonces seleccionamos las celdas que deseamos mover, las selecciono desde el borde y simplemente las corro. Vemos que se generó la columna donde vamos a generar esta mejora. No tiene ningún título, simplemente aquí vamos a escribir una función que devolverá un resultado dependiendo de lo que se cargue aquí. Por ejemplo, si el cliente llevara un solo producto, al llevar un solo artículo, entonces en la celda D21, voy a poner aquí el número 1, la idea es que aquí aparezca la palabra unidad en singular para describir esa situación. Pero si el cliente llegara a llevar más de una unidad, por ejemplo 2, a la derecha del número 2 aparecerá la palabra unidades en plural. Pero para completar el ejemplo, si no hubiera ningún valor en la celda D21, entonces que la deje en blanco. Para resumir, dependiendo de la cantidad, en esta celda aparecerá uno u otro resultado posible. Entonces, para esto utilizaremos la función si anidada con otra función si, que como ya hemos visto otras veces, nos devolverá más de dos resultados posibles dependiendo de varias condiciones. Entonces, hacemos clic en la celda E21, escribimos el signo igual, ponemos el nombre de la función si y abrimos paréntesis. Hacemos clic en la celda D21 para indicarle a la función que en esa celda se deberá comprobar la prueba lógica. ¿Qué deberá comprobar? Que el valor de la celda D21 sea menor o igual a 0. Esa es la comprobación que deberá realizar. Ahora, separando con coma o punto y coma, le indicamos a la función el argumento valor si verdadero, es decir, lo que debe ocurrir si D21 es menor o igual a 0. Y en este caso, abrimos y cerramos comillas para indicar a la función que no debe hacer nada, que no debe poner nada en esa celda. Hasta acá establecimos la primera condición. Ahora pasemos a resolver el argumento valor si falso.
qué es lo que la función debe devolver como resultado si no se puede cumplir con la primera condición de esta primera función sí. Entonces, acá volvemos a abrir una nueva función sí y abrimos el paréntesis. Ahora, la condición que se debe verificar es que el valor de la celda D21 es que sea igual a 1. Otra vez dejamos establecida la prueba lógica, pero esta es la primera condición de la segunda función sí que establecemos. Separamos con coma o punto y coma y la función nos pide, mediante el argumento valor sí verdadero, ¿qué debe ocurrir si D21 es igual a 1? En ese caso, que devuelva la palabra unidad. Como es un texto, voy a abrir comillas y escribo en minúsculas la palabra unidad. Cierro las comillas porque ese es el resultado que quiero que aparezca, la palabra unidad. Separo con coma, punto y coma, pero puede ocurrir que la persona lleve más de una unidad. En ese caso, el valor sí falso debe devolver como resultado la palabra unidades. Cierro las comillas, cierro el primer paréntesis, cierro el segundo y presiono la tecla Enter. Me está diciendo que cometí un error. Me olvidé de indicarle que debe comprobarlo haciendo la prueba lógica en la celda D21. Ahí está. Si D21 es igual a 1. Ahí está, perfecto. Muy bien. Vemos que al haber un número 2 aparece la palabra unidades. Si aparece un número 1, aparece la palabra unidad. Pero ¿qué pasa si borro la unidad? No aparece nada. De esta forma, entonces, resolvimos el problema de hacer que se muestre, dependiendo de una condición dada, un texto o no en cada una de estas celdas. Para la columna de precio, aquí podemos, si lo deseamos, en inicio aplicarle un borde inferior y voy a hacerlo en todas estas. Voy a seleccionar todas con la tecla control y voy a presionar. Ahí está. Para la columna de precio repetimos el mismo procedimiento que realizamos para la columna de descripción, ya que cada producto está asociado a un precio. Vamos a hacer mediante una función buscar B anidada dentro de una función si error que aparezca el precio dependiendo del código. Por lo tanto, escribimos igual si.error, escribimos el nombre de la función buscar B, que va a buscar el valor buscado dentro de la matriz de la hoja productos, pero en este caso lo que debemos devolver o lo que queremos que devuelva la función es el precio. El precio de venta está en la columna G, pero no le puedo indicar con letras porque necesita un número de columna. La columna G es el número 7, por lo tanto escribo 7 y le indico que quiero que sea una coincidencia exacta. Si no ocurriera ningún error, entonces que deje la celda en blanco. Cierro el paréntesis, presiono Enter y ahí vemos entonces cómo dependiendo del código cambia la descripción y cambia el precio. Si no tuviera nada aquí, no devuelve nada. Lo que nos queda por resolver es cómo calcular el importe de venta. Bueno, es tan sencillo como multiplicar el precio por la cantidad, teniendo en cuenta que debemos usar la función si_error en caso de que aquí no hubiera nada. Por lo tanto, comienzo escribiendo la función si.error y vamos a decirle que hago una multiplicación del precio por la cantidad. Cierro el argumento valor y si no hubiera nada, para que no dé un error, le digo que deje la celda en blanco.
cierro el paréntesis, presiono Enter, entonces pongo el código y vemos que no me está devolviendo nada. ¿Por qué? Porque no hay cantidad. Recuerden que ese es un valor que desconocemos hasta que el cliente aparezca con los productos. Entonces aquí ponemos 5 y ahí tenemos entonces la multiplicación del precio por la cantidad. Lo único que faltaría sería añadir aquí, por ejemplo, una celda que diga total, y en esta celda vamos a hacer que se realice una suma para de esta manera devolver, si llevó más productos, el total. Entonces aquí sí podemos insertar la función suma que tome en cuenta los valores de las celdas donde están los importes. Presionamos Enter. Si queremos podemos darle un formato de negrita. Y de esta manera entonces obtenemos el resultado. Lo bueno de todo esto es que podemos, donde están las funciones, arrastrar hacia abajo y de esta manera tenemos resuelta en nuestra factura cada una de las situaciones que podemos manejar con este documento.